ahora vamos a otro tema porque pese al llamado del Ejecutivo para reanudar la mesa de seguridad, aún se ignora si la oposición está dispuesta o no a volver a esta instancia liderada por el Ministerio del Interior. Y para profundizar y responder esa pregunta, nos acompaña el diputado de la UDI, Henry Leal. Diputado, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muy buenos días. Primero, preguntarle si finalmente la UDI va a estar dispuesta a asistir a esta reunión que la ministra del Interior, Carolina Toá, dispuso para las 9:30 de la mañana. La representante de la UDI, si no me equivoco, es la senadora Luce Bensperger. Finalmente, ¿cuál fue la decisión que se adoptó? Porque nos señalaron que aún no habían respondido a la invitación por parte del ministerio. Bueno, la UDI había dos personas instaladas en la mesa, la senadora Bensperger, y por los diputados estaba yo. Yo participé de todas las sesiones de la mesa de seguridad. Hoy día no vamos a estar presentes en La Moneda. No vamos a estar presentes, tomamos una decisión colectiva. Entiendo que Chile Damos entero ayer no va a estar. Ayer hicimos un punto de prensa con los diputados de RN Lonton y Guzmán de Bópoli. Nosotros no vamos a estar presentes, no fuimos los responsables de que la mesa se quebrara. Y como lo dijimos ayer, mire, la mesa de seguridad ha sido utilizada, a nuestro juicio, por la ministra del Interior, por el gobierno, como una excusa para blanquear problemas que tienen ellos. Primero, este tema se resuelve con medidas administrativas y con medidas legales. Las medidas administrativas no requieren ley y ningún acuerdo. Por ejemplo, si usted quiere inhibir las señales de celular en las cárceles para que las bandas no sigan operando de las cárceles, no requiere una ley, requiere voluntad del gobierno. Si usted quiere modificar el reglamento de la regla de uso de la fuerza, puede modificarlo sin ley. Y respecto de las leyes, le pongo un solo ejemplo. El día viernes, nosotros votábamos la ley Retamal. Es una ley que le daba más recursos, más atribuciones, más facultades a las policías, a carabineros. Y en la Comisión de Seguridad, el Partido Comunista del Frente Amplio votó en contra. Entonces, aquí lo que hay detrás de esto, a nuestro juicio, es que el gobierno tiene un problema interno en sus dos coaliciones y ha usado este tema para dilatarlo. Aún más, han pasado 11 meses de gobierno. 11 meses. Y en la Comisión de Seguridad, de la cual soy parte y testigo directo, no ha ingresado un solo proyecto en materia de seguridad por parte del Ejecutivo. Solo mociones parlamentarias. Entonces, se dice mucho, se habla mucho, pero los hechos dicen algo distinto. Diputado, usted participó, lo dijo, ¿no es cierto?, en gran parte de las reuniones que se realizaron por esta mesa de seguridad y más allá del análisis que tiene respecto de lo que el gobierno buscaría con esto, ¿cuál es la postura respecto de los intransables, ¿no es cierto? Porque el Ministerio del Interior en algún momento señaló que habían varios puntos de acuerdo, pero hay puntos que todavía no se llegan a ese consenso. El tema del estado de excepción en la macrozona norte es un tema intransable que tiene que estar justamente en la discusión parlamentaria. Yo soy diputado de la Araucanía y le puedo decir que el estado de excepción ha funcionado en la Araucanía. Han bajado los índices de violencia. Entonces la pregunta es, si es algo que ha funcionado, ¿por qué no se aplica el estado de excepción en la macrozona norte? Ayer escuchaba al alcalde de Alto Hospicio, veíamos vecinos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace que las Fuerzas Armadas tomen el control de las fronteras y den resguardo a nuestra población? No hay decisión para eso, no hay voluntad. Y no hay voluntad porque una parte del oficialismo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, no quiere estado de excepción. El socialismo democrático sí lo quiere, es una petición transversal, pero hay un problema interno, no se decreta. Entonces nosotros pedimos, miren, cosas que son relevantes. Primero decir que siempre nosotros vamos a respaldar en el Congreso los proyectos de ley que vayan en la dirección de enfrentar y combatir la delincuencia. Siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y por lo tanto, nosotros esperamos que cuando se reanude la actividad parlamentaria en marzo nos encontremos con una batería importante de proyectos en materia de seguridad con suma urgencia. Decirle a los ciudadanos que nos están viendo que cuando el presidente le pone suma urgencia, el Congreso está obligado en 10 días a despachar una ley. Entonces, si la seguridad es importante, el gobierno tiene la palabra, que envíe las urgencias al Congreso y nosotros vamos a estar. Y usted me decía algunos intransables. Estado de excepción en el norte. Necesitamos suma urgencia a la ley que faculta las expulsiones administrativas a los delincuentes que vienen a cometer delitos a Chile. En la zona norte es exponencial el aumento de extranjeros que están cometiendo delitos. En las cárceles, un 37% hoy día son extranjeros. Entonces, si no frenamos la migración ilegal, si no controlamos las fronteras, este tema se nos va a desbordar. Y esto es transversal. Yo he escuchado a diputados incluso de Frente Amplio, en privado, que te dicen
que viven en Antofagasta, en Iquique, vamos a tener que recurrir a las guardias privadas, porque ya tienen miedo a caminar en las calles. A ese nivel estamos hablando, llegando. Y en caso de la respuesta ahí del gobierno es que efectivamente lo que buscan es que las zonas limítrofes estén bajo esta iniciativa de infraestructura crítica, que finalmente el estado de excepción no es la forma más adecuada de combatir lo que está pasando en la zona norte de nuestro país. Es lo mismo que le han expresado. ¿Por qué no les satisface finalmente esta solución que dan desde el gobierno? Mire, infraestructura crítica es un avance. Nosotros en la Comisión Mixta lo aprobamos. Ahí tuvimos una negociación y llegamos a un acuerdo que aprobamos la reforma de la Constitución, se creó esta figura híbrida, que es infraestructura crítica, que es bien similar al estado de excepción, pero no se restringen garantías constitucionales. Entonces nosotros sentimos que las Fuerzas Armadas deben tener facultades para actuar en la frontera, porque si vamos a tener al ejército parado con su armas de servicio ahí sin poder hacer nada, sin cumplir labores de orden público, no va a servir mucho. Nosotros necesitamos que las reglas de uso de la fuerza queden explicitadas en una ley para que un policía, para que un miembro de las Fuerzas Armadas, en determinados casos que quieren establecer la ley, pueda hacer uso de su arma de servicio y tenga el respaldo legal y no termine imputado por una querella del INDH y luego dado de baja y defendiéndose con sus propias uñas cuando va a un procedimiento policial a defender a un chileno, hace uso de arma de fuego y termina imputado y muchas veces dado de baja. Eso queremos que tiene que quedar solucionado en la ley de reglas de uso de la fuerza. Hoy día, o el día de ayer más bien, se decía desde el gobierno que finalmente hoy día van a ser las últimas reuniones con los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios que quieran participar, y hoy en la tarde deberían haber definiciones respecto de este compromiso transversal con los que quieran estar. Esas fueron las palabras del gobierno. Ahora, ¿qué análisis cree usted que tiene esta definición que se haga el día de hoy? ¿Qué profundidad podría tener si es que no está la oposición presente en esta mesa de seguridad? Diría dos cosas. Primero, el gobierno tiene que ordenarse internamente en sus dos coaliciones. Yo participé en las 7 u 8 sesiones que tuvimos de la mesa anterior y era evidente la pugna entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, y no nos poníamos de acuerdo, no por nosotros, porque ellos no se ponían de acuerdo. Entonces le diría, primero, que ojalá que esta mesa les sirva para ordenarse y ponerse de acuerdo entre ellos, y luego, en segundo lugar, que envíen proyectos de ley al Congreso con urgencia. Mire, la gran mesa de seguridad democrática está en el Parlamento y está en las comisiones de seguridad. Entonces, usted no saca mucho con conversar, llegar a acuerdos, y luego en el Parlamento los diputados votan como quieren. Necesitamos construir mayorías en el Congreso para que las leyes se aprueben. Y esa, a mi juicio, se soluciona de la siguiente manera: que el gobierno defina algunas materias importantes en materia de migración, de terrorismo, narcotráfico, sicariato, terminar con la reincidencia de personas que están libres, porque hoy día es habitual que encontramos personas con 5, 10 condenas y siguen libres. Eso hay que terminarlo. Esperamos hay un proyecto de ley y que le ponga al presidente suma urgencia. Si el presidente le pone suma urgencia a los proyectos de ley, el Congreso está obligado en 10 días a despachar la ley. Así de simple. Y ahí veremos en el Congreso, en el debate democrático, quién está a favor y quién está en contra. Nosotros, yo en el caso hablo por la UDI, nosotros vamos a estar disponibles con nuestros votos para apoyar todos los proyectos de ley que vayan en la dirección de combatir la delincuencia y darle mayor resguardo a los chilenos. Ahora, el tema indulto sigue siendo un tema, una condicionante finalmente para la aprobación de distintos proyectos que vayan en esta línea, porque finalmente fue el detonante para que Chile Vamos dejara de participar en esta mesa de seguridad. Algunos dirigentes, incluso pasadas algunas semanas, señalaron o abrieron alguna puerta de que pudiesen volver a la mesa. ¿Ese tema sigue siendo condicionante, dado que está en el Tribunal Constitucional, se puso una acción por parte de la oposición justamente para seguir en el tema de seguridad? Mire, ese fue el tema que desencadenó que nos bajáramos de la mesa, pero fue el gatillante. El tema ya venía de antes, primero por las divisiones internas, principalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, que no estaban dispuestos a apoyar muchos proyectos de ley. Les cito, por ejemplo, la ley antiterrorista, no estaban de acuerdo. Entonces, esto fue el gatillante. Sí, porque nos pareció de la mayor gravedad que mientras estábamos tratando de llegar a acuerdos para legislar cómo metemos presos a los delincuentes, el gobierno nos quiso engañar, porque así fue, quiso forzar un acuerdo para el día 29 de diciembre y al día siguiente hizo el anuncio de los indultos. Quería cerrar el tema antes. Y eso nos pareció inadecuado, impropio, que se indultara a personas con amplio control policial. Entonces, la señal que se da para afuera es:
Bueno, estamos preocupados o no de la delincuencia. Y si es así, ¿cómo es posible que se indulte personas con amplio control policial y que usted los libera, en el caso del señor Castillo sale y argumenta que hay que seguir en la lucha de la insurrección? Entonces, esa señal fue muy equívoca. No es el único gatillante. Mire, nosotros veríamos con muy buenos ojos si el gobierno en marzo envía un conjunto de materias de proyecto de ley con suma urgencia. 4 materias. Primero, control de las fronteras por parte de las Fuerzas Armadas, ley que reglamente las reglas de uso de la fuerza para que un carabinero o un PDI, cuando haga uso de su fuerza en un acto de servicio, no termine imputado y tenga una presunción legal que lo ampare. En tercer lugar, que podamos expulsar del país a los delincuentes administrativamente y no esperar un juicio con una medida judicial. En tercer lugar, ley antiterrorista nueva en la macrozona sur, que es relevante para los que vivimos acá, y terminar con la impunidad con las personas que tienen 4, 5, 10 condenas y siguen en libertad. Esas personas tienen que quedar establecido en la ley que no pueden acceder a beneficios carcelarios y que no pueden acceder a penas alternativas a la prisión preventiva o al cumplimiento efectivo. ¿Qué pasa, si diputado? Allana... Sí, diputado, ¿qué pasa si finalmente el gobierno no recoge la totalidad de esas exigencias? ¿No se va a avanzar más allá? ¿Son condicionantes, son piedras de tope finalmente las que ustedes van a insistir hasta el último tiempo? ¿Eso también en la votación en sala? ¿Saben lo que pasa? Que esta discusión que muchas veces es bastante política. Los ciudadanos que todos los días los están asaltando, que están con los portonazos, ven muchas veces que este es un tema de pelea de políticos. Y créanme que nosotros lo que menos queremos es eso. Nosotros queremos legislar para proteger a los chilenos. Entonces, el emplazamiento al gobierno que yo le hago y le hacemos en concreto es: resolvamos este tema en el Congreso con leyes y con medidas administrativas ya. No esperemos una mesa para legislar si no se requiere. La ley de infraestructura crítica la sacamos súper rápido. Entonces hagamos lo mismo. Démosle certeza a los chilenos legalmente en el Congreso. Y yo espero que en marzo sea un mes en que nos aboquemos exclusivamente, o buena parte de marzo, a legislar en materia de seguridad. Y el Congreso, para los televidentes que nos están viendo, funciona. El Ejecutivo es el colegislador. El que pone las urgencias legislativas es el presidente. Y si el presidente quiere sacar leyes para combatir la delincuencia, que le ponga urgencia y nosotros lo vamos a respaldar. No nos perdemos ni un minuto ahí, por favor. El tema es tan urgente lo que estamos viviendo en Chile, es tan dramático que necesitamos legislar rápido y que enfrentemos con leyes a estas bandas de narcotraficantes, de crimen organizado, de sicarios que están llegando a Chile. Diputado, quiero llevarlo a otro tema que claramente nos convoca en esta semana y el 6 de febrero, que es el tema de las listas para los consejeros constitucionales, ¿no es cierto? Que es un tema importante, y también lo que sucedió en Chile Vamos con esto, no poder aliarse, por así decirlo, con demócratas o amarillos por Chile, porque ellos tuvieron también sus definiciones internas. ¿Cómo ve que va a ser el futuro justamente para Chile Vamos en esta elección, ¿no es cierto?, que es tan importante, por la que abogaron también? Bueno, yo estoy muy esperanzado en que Chile va a tener una buena constitución. Creo que estos 10 principios básicos que se adoptaron es un resguardo para tener una constitución que una a los chilenos, el comité de admisibilidad, y creo que la elección, usando las reglas que se usaron para elegir los senadores, va a dar algo bastante similar a lo que existe hoy día. Convencionales más, convencionales menos. Nosotros nos hubiese gustado, por supuesto, un pacto más amplio, pero Chile Vamos está unido como coalición. Y junto a Evópolis, junto a Renovación Nacional e Independientes, y yo espero que al candidato de amarillo podamos tener una buena lista y tener un buen resultado electoral. Estoy confiado en eso. Mire, el tema a la vereda del frente van en 2 listas. Nosotros nos hubiese gustado, digamos, ampliarlo a demócratas, amarillo. Yo nunca fui partidario de que tuviéramos un pacto con republicanos. Creo que ellos están en una parada totalmente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos que ser una derecha democrática, dialogante, abierta a los cambios institucionales, y tenemos que volver a lo que siempre fue en el caso de la UDI, a estar más cerca de la gente y a legislar en las materias que realmente le importan a los chilenos. Ahí tiene usted el problema de salud que se lo viene en la ISAPRE, que es gravísimo, y el sistema político tiene que tener una respuesta a marzo, y siento que estamos muy atrasados. Así es. Henry Leal, diputado de la Unión Demócrata Independiente, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta semana política. Muchas gracias, que tenga buen día. Nos vemos.